Bueno, vamos directos al grano. A menudo aprender gramática alemana parece intentar montar un mueble sin instrucciones, un montón de piezas sueltas que no encajan. Pero en esta explicación vamos a desmitificar ese caos aparente. Vamos a revelar el plano secreto que hay detrás de la conjugación de verbos en presente, transformando lo que parece un sistema imposible en un código superlógico, ordenado y, la verdad, bastante brillante. Para lograrlo, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el principio básico, pasaremos a los verbos regulares e irregulares, veremos un par de casos especiales, descubriremos los famosos verbos separables y terminaremos con la regla de oro, el verbo en posición 2. Un recorrido paso a paso, sin misterios. Así que empezamos por la sección 1. Das Grundprinzip, el principio básico. El kit de la cuestión para descifrar este idioma es entender la mecánica del tiempo presente, el famoso Präsens. Todo el engranaje se mueve por un solo concepto. El verbo se altera dependiendo de quién, exactamente, esté realizando la acción. Es pura adaptación al sujeto. Y esa es precisamente la definición que nos sirve de base. La conjugación no es más que el acto de ajustar el verbo para que coincida milimétricamente con quien habla, quien escucha o de quien se habla. Es la forma que tiene el alemán de asegurarse de que todos sepamos quién hace qué en cada momento, sin ambigüedades. Para hacer esto es súper útil pensar en los verbos como piezas de Lego. Literalmente partimos la palabra en dos bloques modulares. Por un lado tenemos la raíz o Stamm, que es el ancla, la parte que contiene el significado. Por otro está la terminación o Endung, que es la pieza flexible que vamos intercambiando. Verlo así facilita inmensamente el aprendizaje. Y así es como llegamos a lo que podríamos llamar la fórmula dorada de la gramática alemana, Stamm más Endung, raíz más terminación. Es una ecuación altamente mecánica. De hecho, funciona como la llave maestra definitiva para formar casi cualquier oración en presente. Una vez que se interioriza esta suma tan básica, gran parte del miedo al alemán simplemente desaparece. Pasamos a la sección 2, Regelmäßige Verben, los verbos regulares. Vamos a poner a prueba nuestra fórmula dorada con los verbos estándar. Estos son los alumnos modelo del idioma, los que siguen todas las reglas al pie de la letra y se comportan exactamente como uno espera. El proceso es literalmente una cadena de montaje de 3 pasos. Primero, tomamos el verbo en infinitivo. Segundo, le quitamos ese en del final para quedarnos solo con la raíz limpia. Y tercero, le enganchamos la terminación específica que le toca. Es convertir la gramática en un trabajo mecánico, paso a paso. Si aplicamos esto al verbo lernen, que significa aprender, el resultado es una matriz de terminaciones perfecta. Esa E para ich, la ST para du, la T para si es, todo esto crea un patrón súper rítmico que se pega enseguida. Y lo mejor es que este mismo patrón se recicla en miles de verbos regulares más. Una vez memorizada esta estructura, el progreso se dispara. Fijaos, si aplicamos las mismas terminaciones a otro verbo hipercomún como comen, venir, nos damos cuenta de lo predecible y modular que es verdaderamente este sistema. Tenemos come, kommst, kommt. La raíz cambia, claro, pero los finales permanecen absolutamente inamovibles. Es un copia y pega manual. Y cuando juntamos las piezas en una oración real e independiente, la teoría cobra vida. Ich lerne Deutsch. Yo aprendo alemán. Aquí vemos el resultado de nuestra fórmula en acción. La raíz lern pegada a la terminación e porque el sujeto es ich. Directo, claro y comunicando a la perfección. Pero bueno, con la base de la casa ya construida, llega la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando los bloques de construcción no encajan a la perfección? Was passiert bei Ausnahmen? Porque claro, en cualquier idioma natural siempre tiene que haber alguna que otra sorpresa. Y esto nos lleva de cabeza a la sección 3, Unregelmäßige Verben, los verbos irregulares. Estos son los rebeldes del diccionario. Introducen un pequeño giro en la propia raíz del verbo antes de añadir la terminación. Pero no hay que asustarse porque resulta que hasta el caos en alemán está increíblemente estructurado. Ojo a este detalle que es súper interesante. La irregularidad, ese cambio de vocal o Vocalwechsel, está totalmente contenida. Solo afecta a dos sujetos muy específicos. Du, o sea, la segunda persona, y si, es la tercera del singular. El resto del patrón para ich, wir o ia sigue siendo totalmente regular, así que no es anarquía, es solo una excepción muy bien acotada. Para verlo claro, analicemos el verbo sprechen, hablar. Aquí el salto de la e a la i salta a la vista. Pasamos de ich spreche, normal y corriente, a un sorprendente du sprichst. Vemos de forma súper transparente cómo la raíz muta desde dentro justo antes de recibir la terminación de siempre.
Y esto es un patrón que se repite en muchísimos verbos del día a día. Por ejemplo, la A de fahren, conducir, gana una diéresis y se convierte en fährst. O la E de sehen, ver, se alarga transformándose en siehst. Entrenar el ojo y el oído para identificar estos saltos de vocal acelera una barbaridad la fluidez. Pasamos a la sección 4, Die Besonderheiten, los casos especiales. Más allá de los cambios de vocal, a veces hay que hacer pequeños ajustes fonéticos a la raíz. No cambian el significado para nada, existen única y exclusivamente para que la palabra pueda ser pronunciada por un ser humano sin ahogarse en el intento. Tomemos como ejemplo el verbo arbeiten, trabajar. Si nos fijamos bien en las formas du y si es, resulta que se cuela una e extra. Nos queda arbeitest. Si esa pequeña e no estuviera ahí, la palabra sería prácticamente impronunciable. Así que el mensaje clave aquí es que esto no es una regla caprichosa para hacernos tropezar, es un puente funcional, una tirita fonética para evitar tener que decir una T, una S y otra T seguidas. A pesar de la fama que tiene el alemán de sonar duro, aquí el idioma se adapta por pura piedad hacia nuestras cuerdas vocales. Entramos en la sección 5, trennbare, verben, los verbos separables. Aquí es donde la sintaxis se vuelve realmente fascinante. Nos encontramos con verbos que, literalmente, se parten por la mitad para abarcar toda la oración. Suena loco, pero tiene todo el sentido del mundo. Tomemos el verbo aufstehen, levantarse. Fijaos en la movilidad de nuestras piezas del ego. La raíz principal, stehe, se conjuga y se planta firme en la oración, mientras que el prefijo auf sale volando hasta el final absoluto de la frase. Ich stehe auf. Es un acto de equilibrismo gramatical que, una vez se le pilla el ritmo, resulta súper satisfactorio de usar. Y todo esto nos lleva, casi sin darnos cuenta, a la sección 6, Verb of Position 2. Esta dinámica de colocar las piezas nos desvela la regla de oro, la ley inquebrantable de la sintaxis alemana. Una regla que dicta el centro de gravedad de la oración, por muy compleja o larga que sea. Y es que sin importar con qué información arranquemos, el verbo conjugado no se mueve de la segunda posición, jamás. Por un lado podemos decir, ich gehe heute in die Schule, empezando por el sujeto ich. Por otro lado podemos decir, heute gehe ich in die Schule, empezando por el tiempo, heute. El verbo gehe es siempre el segundo elemento. Todo lo demás orbita alrededor de ese anclaje indestructible. Dominar estos bloques fundamentales, entender cómo encajan las raíces con las terminaciones y respetar esa inamovible posición del verbo, eso es todo. Ese es el código secreto. Al organizar las reglas de esta forma tan lógica, el idioma deja de ser un muro y se convierte en una herramienta súper precisa. Habiendo asimilado esta base estructural, nos queda una pregunta bastante emocionante. ¿Hasta dónde podemos llegar ahora con este nivel de comprensión?